Hola, muy buenos días. Hoy estamos en el Portal Santosha con nuestro amigo John Solar. Hola, John. Mira, Hola, John hola. es antropólogo de profesión, es coach espiritual y terapeuta transpersonal, ¿cierto? Y Ujú, también practicante de yoga del método Yofa. ujú. Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero bueno, yo quiero hacer un acercamiento a las personas que tal vez quieren conocer sobre el yoga, pero pues, no tienen mucho conocimiento. Y con una pregunta básica que sería, ¿qué es el yoga? Gracias por tu invitación, por estar aquí, queridos amigos y amigas. Hola, hola, bienvenidos. Pues vamos a hablar de estos temas bonitos y profundos. Vamos a filosofar profundo hoy en este encuentro. ¿Qué es el yoga? Pues yo les contaré que el yoga es una herramienta muy antigua que busca encontrar esta conexión profunda del ser humano con su esencia. Una herramienta como puede ser la herramienta de la oración. El yoga es otra herramienta que es utilizada de diferentes formas por diferentes culturas, diferentes civilizaciones, diferentes religiones, pero que ha vivido con los seres humanos, principalmente allí en la región de la India, desde mínimo, unos 4.000 o 5.000 años antes del presente. Hay algunos vestigios arqueológicos encontrados en una civilización que se llama la civilización de Mohenjo-Daro, que algunos investigadores datan en 3.000, 4.000 antes de Cristo, pero algunos dicen que 7.000, 8.000 antes del presente. No sabemos específicamente porque el tipo de escritura de esta cultura de la civilización de Mohenjo-Daro no ha sido traducida. No conocemos específicamente qué quería decir esta forma de escritura que ellos tienen. Y los primeros vestigios son algunas cerámicas que tienen ellos con figuras en posturas, en estas posturas de yoga. Son los primeros vestigios, pertenecen a esa civilización. Y hay a una figura específica que llaman algunos el proto-Shiva Pasupati, que es una de las deidades principales de la India en una postura similar a estas posturas de yoga. Entonces por allí puede estar el origen. No sabemos un origen específico como alguien inventó el yoga y lo dejó para los seres humanos. No logramos tener una precisión de esto. Hay por supuesto algunos mitos en torno a Shiva, que es una de las deidades principales de la mitología o de la cosmovisión de la India, y cómo Shiva da este regalo a la humanidad del yoga para generar armonía entre los seres humanos. Bien, tú ahorita decías que el yoga puede ser una herramienta para nosotros. Uh-huh. ¿Cómo puede beneficiar el yoga, la práctica del yoga, a nosotros en nuestro diario vivir? Wow, pues la principal motivación que describen los antiguos escritos, los Vedas, que son tal vez los libros escritos más antiguos de la humanidad, que fueron narraciones orales que se compartían de maestro a discípulo y luego fueron escritas o pasadas a escritos. La principal motivación era conectar al ser humano consigo mismo y de esa forma que pudiera tener una conexión con lo sagrado, con lo divino más directa o más concreta. ¿Cómo se utiliza el yoga en la contemporaneidad? Pues imagínate una tradición de 5.000, 6.000 años, cómo se ha ido transformando a través del tiempo. Lo que hace un maestro de yoga es adaptar las técnicas del yoga al tiempo, al lugar y a la circunstancia histórica en la que se encuentra. Entonces imagínate cuántas formas de yoga en 5.000 o 6.000 años de existencia. Entonces el yoga contemporáneo, el que utilizamos ahora, que es un yoga superfísico, con mucho cuerpo y mucho movimiento, tiene una historia muy cortita que podríamos llamarla de 500 o 600 años. Eso en un marco histórico de 5.000 o 6.000 años es muy poco tiempo. Pero este yoga súper de posturas, de movimiento y de asanas, su historia más potente es de más o menos unos 100 o 120 años hasta ahora. ¿Cómo puede ayudar al ser humano? Principalmente el aporte principal del yoga a los hombres y a las mujeres contemporáneas es ayudarnos a ver cómo se manifiesta la mente o los pensamientos en nuestra vida. Cómo nos pensamos a nosotros mismos y cómo esa herramienta del pensamiento puede ser afinada, puede ser educada y podemos dejar de ser esta mente saltarina que se va al pasado y se va al futuro, por una mente centrada en el presente. Y es todo un entrenamiento. Sí, claro.
Bueno, ahorita decías que por su naturaleza el yoga fue de maestro a discípulo, fue enseñado. Me imagino que en ese proceso muchas corrientes de yoga salieron, ¿no? Entonces quería preguntarte yo, ¿de qué se trata la práctica de yoga que tú realizas? Y cómo, y más o menos cómo fue su origen en estos 500 años al menos de modernidad, por así decirlo. Buenísima esa pregunta. La historia del yoga es la historia de la filosofía en la India, y cómo ha pasado actualizándose esa filosofía, buscando este sentido de la vida muy profundo. La filosofía de la India es existencialista, pero al contrario del existencialismo filosófico occidental que llega como al sinsentido de la vida, la filosofía de la India y su existencialismo apunta a qué podemos hacer en esta vida para que esta vida sea una vida más tranquila, más profunda, más gozosa. Entonces, en ese sentido, apunta hacia la práctica. Entonces, aunque es una filosofía que dice, esta filosofía es 90% práctica, 10% teoría. Entonces, el yoga invita a que vayamos a la acción. A través del cuerpo y el movimiento, mantener un cuerpo ágil, vital, con energía, que tengamos una mente clara, que nuestra memoria mejore, que nuestras palabras sean profundamente claras y creativas. Sucede en nuestra cultura occidental que somos muy mentales, y les voy a poner un ejemplo de esto. ¿Te ha pasado alguna vez que estás desayunando y estás pensando qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que ir a hacer una vuelta al banco, tengo que hablar con mi primo, tengo pendiente esta tarea, y estamos pensando en muchas cosas y terminamos lo que estamos comiendo y no nos dimos cuenta porque nuestra mente estaba en otro lugar. Otro ejemplo, estamos leyendo un libro que nos gusta, vamos a la mitad de la página y nos acordamos de algo que tenemos pendiente de ayer o de más tarde, y nos acordamos de eso, seguimos leyendo, pasamos la página y nos damos cuenta que nos perdimos la última mitad de la hoja. ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. Esa es la forma en que nos han criado en nuestra cultura. Somos muy mentales, súper mentales, pero esto es un proceso completamente inconsciente. ¿Qué hace la práctica de yoga? Nos dice, esto es lo que ocurre con nosotros. Esta mente es así de difusa, pero ¿cómo podemos hacer que la mente sea centrada en el presente? Es todo un entrenamiento, como te decía ahora. Imagínate que llevas 25 años, 28 años de vida de esta forma. Entonces es crear un sendero diferente para relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Es como ir por la selva y empezar a abrir camino. Entonces toma un tiempo porque ya hay un sendero en nuestro cerebro para procesar la mente y los pensamientos, y es crear otra nueva forma de relacionarnos con nosotros, con nuestra mente, y de allí con la forma en que manifestamos cosas en nuestra vida, porque como pensamos, sentimos, y como sentimos, atraemos. ¿Te suena profundo esto? Sí, bueno, yo hago una reflexión, digamos, yo de profesión soy ingeniero mecánico, y digamos que podría ser que nuestra mente viene siendo el software, y el hardware viene siendo nuestro cuerpo. Entonces, como nosotros mantener nuestro hardware limpio, o sea, de cierta manera, como en este caso las prácticas del yoga, nos ayudaría a que nuestro software nos hiciera, pues fuera mucho más eficiente, y que estuviéramos menos dispersos y trabajar o ser una persona mucho mejor. Entonces, bueno, con respecto a esas herramientas, bueno, es conocido del cannabis en la cultura india. Hay una relación entre el consumo del cannabis o la práctica con la planta del cannabis y el yoga. Es un tema bien controversial. Hay algunas referencias en los Vedas, los antiguos escritos de la India, que podrían tener entre 1500 y 2000 años antes de la era cristiana, la referencia a una bebida mítica, una bebida sagrada que se llama el soma. Y algunos investigadores dicen que uno de los ingredientes del soma era la planta del cannabis o el cáñamo para tener efectos visionarios, utilizados por los místicos de esta forma, para tener efectos visionarios de la misma forma que podrían utilizar el yagé en nuestras culturas indígenas aquí en este territorio suramericano.
Pero hay algunos otros investigadores que dicen que la planta especial o específica de esa bebida era la manita muscaria, que son estos honguitos rojitos con pepitas blancas que vemos en muchos cuentos de los hermanos Grimm o los pitufos o cosas así por el estilo. Entonces hay una controversia, no sabemos bien cuál era el ingrediente específico. Entonces podríamos decir que, según algunos investigadores, esa tradición podría llevarse hasta el 2000 antes de la era cristiana, el soma, si fuese el cannabis. Pero tradiciones un poco más contemporáneas hablan de el charaka samhita o ¿cómo se llama este otro? El Shiva Samhita, que son escritos que datan más o menos del 200 al 500 después de Cristo y hablan de una bebida que se llama el Bhang, B-H-A-N-G, el Bhang. Y el Bhang es una bebida que uno de sus ingredientes principales es el cannabis o el caña. Y lo utilizaban y se utiliza en la medicina de la India que se llama la Ayurveda con efectos relajantes, desinflamatorios, tranquilizantes y sedantes. Bien, pues también otra cosa, digamos, la connotación que se le da también en la India, bueno, el nombre que se le da es el mismo que se le da en la cultura Rastafari, que es ganja. Podemos decir que el cannabis puede ver con la cultura del yoga, haber estado, o sea, de la mano acompañada. Pues no podríamos decir que de la mano del yoga completamente, sino de algunas tradiciones. Tradiciones. Como te cuento, es una historia muy larga, realmente con muchas divisiones, con muchas formas de manifestación. Entonces, una de esas formas de manifestación es el shivaísmo, que sigue a este dios que te comento que se llama Shiva, que es uno de los 3 principales dioses de la mitología y de la cosmovisión de la India, digamos que muy similar a la Trinidad dentro del cristianismo. Esta Trinidad sería la Trimurti en la filosofía y en la cosmovisión de la India, donde las 3 divinidades principales son Brahma, el creador del mundo, de la existencia, Shiva, que es el transmutador, el transformador de la energía, y Brahma, o Vishnu, que es el que sostiene la manifestación. Uno de estos es Shiva, y los seguidores de Shiva utilizan el Bhang o esta bebida dentro de su tradición, dentro de su forma de relacionarse con lo divino. Se dice que Shiva era un bebedor de Bhang, de esta bebida, y ellos la utilizan. ¿Y para qué la utilizan? La utilizan para la meditación, la utilizan para leer los textos sagrados y para la oración. Bien, ¿y cómo crees tú que el cannabis, bueno, en este caso específico el CBD, podría beneficiar nuestras prácticas de yoga o de meditación, cualquier contacto que nosotros queramos interno? Eso está interesante y pertenece tal vez a los límites, como a las nuevas formas en que se relaciona el yoga y esta planta medicinal ancestral. Y nuevo en el sentido en cómo se usa ahora, en la forma en que Selva, por ejemplo, lo trae al mundo, que es utilizarlo como gotitas. Entonces esas gotitas se toman para ayudar y acompañar la práctica de yoga porque se potencian entre las dos, crean una sinergia en el sentido de que la práctica de yoga se utiliza para generar estados de tranquilidad, de relajación, de bienestar muy amplios, y el CBD, por ejemplo, tiene esos mismos efectos relajantes sobre el sistema nervioso central, calman la mente y nos permiten estar un poquito más presentes. Entonces, cuando utilizamos esas dos medicinas juntas, pues el efecto se potencia, y lo hemos visto en las prácticas que hacemos, que se llaman doble relajación, donde utilizamos la práctica de yoga y del CBD, y los efectos son muy, muy, muy preciosos, muy potentes. Las personas experimentan el cuerpo mucho más libre, más liviano, como que los niveles de flexibilidad aumentan, pero sobre todo la mente se relaja, y en el momento específico de la relajación, que es el momento del yoga nidra, en la práctica de yoga, la sensación de expansión es muy potente. Lo que ocurre en una relajación normalmente es que soltamos este deber ser que tenemos frente al mundo. Es decir, cotidianamente
en nuestra mente estamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que pendiente esto, me hace falta esta reunión, me gustaría leer este libro, tengo pendiente esta película, bueno, muchas cosas pendientes en nuestra mente. Lo que ocurre en la relajación es que por un momento soltamos el hacer, soltamos el tengo que hacer algo en el mundo y lo cambiamos por simplemente ser, estar aquí y ahora. Y eso nos permite llegar a niveles de libertad realmente muy poderosos y muy profundos. Entonces, cuando utilizamos esas dos medicinas, el yoga y el CBD, llegamos a esos niveles de relajación y libertad a otro nivel. Por eso le llamamos doble relajación, doble nivel de profundidad, doble nivel de sanación, de relajación y de conexión. No, pues realmente yo creo que es algo que todos quisiéramos, o sea, esa sensación de libertad y de relajación tan grande. Y bueno, ¿tú cómo recomendarías una práctica ideal de yoga con CBD para llegar a esos estados? Bueno, principalmente sería ideal que tuvieras alguien que te acompañe, alguien que ya haya caminado el sendero del yoga y que también haya utilizado el CBD y que te acompañe con una forma de llevarlo, de integrarlo en la práctica. Es decir, la recomendación es tomarlo al inicio en una dosis que sea guiada o que ya identifiques que sea adecuada para ti, que empieces con una dosis muy poquita, muy bajita y la vayas subiendo poco a poco hasta que encuentres cuál es la tuya, cuál es la que te hace bien. Porque si tomas mucho, pues vas a quedar como ya dormido y no vas a poder hacer mucho en tu práctica. Y si tomas muy poco, entonces no vas a sentir el efecto de la medicina, que es lo que pasa comúnmente. Muchas personas toman una dosis muy bajita y dicen eso no me hizo nada, entonces pues ya no lo uso. Entonces hay que encontrar una dosis que sea adecuada para ti, donde sientas realmente el efecto de la medicina y de la práctica y cómo ambas pueden potenciarse. Pero en general como que empieza con una dosis muy bajita y empieza a utilízala antes de tu práctica y que tu práctica sea un poquito larguita y el efecto principal se verá después de la media hora, cuando llegues al momento de la relajación o al momento final de la meditación. Ese es el momento donde vas a sentir la medicina de forma mucho más contundente. Bueno, está muy buena la recomendación con respecto a la dosificación y yo sé que hay mucha gente que sabe que el CBD y la práctica del yoga pues le podría generar un gran beneficio, pero pues por temas de prejuicio o por cualquier circunstancia no se quieren acercar. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está interesada en una práctica de yoga con CBD o en el CBD o simplemente en el yoga, en cualquiera de estas dos herramientas y medicinas que manejan? Bueno, pues principalmente que tu curiosidad te acerque a estas medicinas de una forma muy sabia, muy dulce, muy amorosa, muy desde el autocuidado, muy desde me escucho, me acompaño y me cuido, porque son medicinas potentes, poderosísimas, buenísimas, si se utilizan de una forma cuidada, de una forma protegida. Entonces la principal recomendación es investiga, estudia, escríbanos, pregúntenos y seguramente pues podremos acompañarlos en esta indagación profunda del alma, porque es un llamado a volver a ti, a volver a tu naturaleza más tranquila, más amplia, más confiada, más conectada con la tierra a través de la medicina, por supuesto del CBD, pero también la medicina del alma y del espíritu, encontrándote en niveles de conexión, de amplitud y de entrega realmente muy profundos. Se puede, es posible, lo hemos experimentado no solamente nosotros, ya hay una tendencia en el mundo occidental que mezcla estas dos medicinas. Por supuesto es muy nuevo este campo exploratorio, tabú como tú dices para muchas personas, pero que es una medicina realmente buenísima, orgánica, vegana, producida con muchísimo amor, que hecha de esta forma, como tú lo haces, como la familia lo hace, pues realmente es algo buenísimo para el mundo, sostenible, que no tiene efectos secundarios pesados o negativos, como sí lo tienen muchos otros medicamentos. Entonces, utilizar estas cosas naturales está muy en consonancia con llevar una vida sostenible, bien pensada, y bien llevada no solamente para mí, sino para todos los seres. Bueno, y ya para terminar esta maravillosa entrevista, me gustaría que nos comentaras
sobre el método yoga, la práctica de yoga que tú, y también invitarnos a todos los que estén interesados, pues a ver un poco más de tu práctica específica y de tener más información respecto al tema. Buenísimo, pues gracias por esta invitación. El método Yofa es mi formación de yoga. Hace 22 años que comparto experiencias de conexión, tranquilidad para personas, pero no solamente para personas, sino también para familias, para empresas. Y la forma de llevar el yoga en un lugar de yoga, en una escuela de yoga, es muy diferente a cómo puedes llevar el yoga a una empresa o a una familia. Por todo esto que tú mencionas, ¿no? Por las creencias, por los prejuicios, por los miedos, por el desconocimiento. Entonces hay que ser muy dulce, muy creativo, muy estratégico para que esta medicina llegue abriendo corazones y no generando divisiones, que es la invitación del yoga, la unión. Entonces esta escuela de yoga que dirijo actualmente invita a una incorporación profunda de las prácticas de yoga con mucho trabajo interior, con mucha sanación interior y también con una apertura creativa. Convertir el yoga en una herramienta que pueda ser maleable para llevarla a diferentes públicos. No es la misma forma como se lleva a los niños o a los jóvenes o a las personas adultas. No es la misma forma como se lleva al adulto mayor. Entonces esta formación de yoga tiene esta capacidad de convertir la herramienta del yoga en una herramienta maleable a través del cuerpo, el movimiento, la meditación, la respiración y la relajación, con un trabajo interior realmente muy potente para que lo que lleves al mundo sea tu medicina, algo que esté muy enraizado en ti, no solamente una creencia, una idea o una técnica, sino una experiencia profunda que conecte a las personas. No, pues la verdad es muy interesante pues, aplicar esa versatilidad en tu práctica para que así el yoga pueda llegar a más personas y expandir el bienestar que me imagino que tú sientes en la práctica del yoga y pues que más gente lo sienta. O sea, me parece muy bien y también tu vocación de ayudar a los demás. Bueno, John, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima entrevista. Que estén muy bien. Bueno, John, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En las redes sociales me encuentras como John Solar 99 en Instagram, en Facebook, y por allí podemos quedar en contacto, y si necesitan un contacto más directo, pues por supuesto, con David y con Selva aquí estamos listos para ayudarles en lo que podamos necesitarles. Igualmente, pues nosotros estamos a su servicio y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado y chao, estén bien.